En julio de 2022 me mudé a un acogedor bungalow en Tampa, Florida. Era exactamente el tipo de casa que siempre había imaginado para mí. Hermosa, con contraventanas blancas, un pequeño jardín y el espacio justo para sentirme en casa. Como maestra, buscaba un lugar donde pudiera relajarme después de largas jornadas en el aula y esta casa parecía perfecta. Todo en ella, desde la calle bordeada de árboles hasta el porche invitador, me daba la sensación de estar comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Las primeras semanas fueron maravillosas. Pasaba las tardes organizando muebles, colgando fotos y disfrutando té helado en el porche, mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Siempre había soñado con tener un lugar como este, un espacio que fuera completamente mío. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentirme cómoda, algo extraño sucedió. Una noche, mientras corregía exámenes en el sofá, la luz de la sala parpadeó. No fue constante, solo un leve destello, y luego volvió a la normalidad. Al principio apenas lo noté, pensando que era un foco viejo o un pequeño problema eléctrico. Después de todo, la casa había sido construida en los años 50, así que un poco de excentricidad era de esperarse. Pero los parpadeos no cesaron. En los días siguientes se hicieron más frecuentes. Reemplacé el foco de la sala, asumiendo que eso resolvería el problema, pero no fue así. Luego, las luces comenzaron a parpadear en el pasillo y después en la cocina. Parecía moverse de una habitación a otra, casi como si siguiera un patrón. Al principio intenté tomármelo con humor, bromeando conmigo misma que tal vez la casa tenía personalidad. Pero por las noches, cuando el silencio llenaba las habitaciones y los parpadeos comenzaban, era más difícil ignorarlo. No se sentía como algo aleatorio, sino intencionado. Las luces se atenuaban y volvían a brillar en un orden específico: pasillo, cocina, sala. Siempre igual. Siempre de noche. Una noche, mientras me preparaba para ir a dormir, las luces parpadearon justo cuando pasé junto a la puerta del ático en el pasillo. Mis ojos se dirigieron hacia arriba, y por un instante creí ver una sombra moverse bajo la escotilla del ático. Me quedé paralizada, mirando el techo, pero todo estaba en calma. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo mi imaginación. Para la segunda semana ya había tenido suficiente. Llamé a un electricista para que revisara el sistema eléctrico. El hombre que vino era amable y profesional. Pasó casi 2 horas inspeccionando cada circuito, toma de corriente y la caja de interruptores. Incluso subió al ático para asegurarse de que no hubiera cables dañados o roedores causando problemas. Cuando bajó, su rostro mostraba desconcierto. «Todo está en perfectas condiciones», dijo, secándose el sudor de la frente. «No hay cables sueltos ni conexiones defectuosas. Honestamente, tu sistema está en muy buen estado. No sé qué podría estar causando los parpadeos». Asentí, forzando una sonrisa. «Gracias por revisar». Sus palabras no me tranquilizaron. Si el cableado estaba bien, ¿qué estaba causando que las luces se comportaran de esa manera? Esa noche las luces volvieron a parpadear, siguiendo su extraño y deliberado patrón. Esta vez me senté en el sofá, observando cómo cada habitación se atenuaba en secuencia. Intentaba convencerme de que no era nada, pero sentía como si la casa intentara decirme algo. Con el paso de los días, los parpadeos se volvieron más frecuentes y el patrón cambió. En lugar de moverse de una habitación a otra, las luces parecían guiar mi atención hacia áreas específicas: el armario del pasillo, la esquina de la sala, la puerta del ático. Era como si la casa me estuviera indicando que mirara más de cerca. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, la luz sobre mí parpadeó 3 veces en rápida sucesión. Miré hacia el pasillo, donde la puerta del ático parecía acecharme. Sentí un nudo en el estómago. No había tocado esa puerta desde que me mudé. La idea de subir a un ático oscuro y polvoriento me llenaba de pavor, pero el parpadeo parecía insistente. Finalmente, una noche ya no pude ignorarlo más. Estaba leyendo en la cama cuando la luz del dormitorio comenzó a parpadear. Esta vez no se detuvo. El parpadeo se hizo más rápido, más errático, hasta que el foco se apagó por completo, dejándome en total oscuridad. Tomé mi teléfono, cuya pantalla emitía un débil resplandor, y decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. El acceso al ático estaba en el techo del pasillo, con una escalera desplegable. Había evitado esa puerta desde que me mudé, pero ahora sentía que no tenía opción. Agarré una linterna del cajón de la cocina y desplegué la escalera, cuyos goznes crujieron ruidosamente en la casa silenciosa.
Subí con las manos temblorosas y alumbré con la linterna. El ático estaba lleno de telarañas, aislamiento y cajas olvidadas. Entonces lo vi, un foco desnudo colgando del centro del ático. Parpadeaba débilmente, proyectando sombras erráticas que bailaban en las paredes. Alcancé el foco con dedos temblorosos, pero antes de tocarlo, este parpadeó violentamente y se apagó, sumiendo el ático en una oscuridad total. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces escuché un sonido suave, como tela rozando contra madera, proveniente de una esquina del ático. Giré la linterna hacia esa dirección, pero solo reveló más sombras. «Hola», susurré. No hubo respuesta. El pánico me invadió, pero logré retroceder hacia la escalera, sujetando la linterna con todas mis fuerzas. No esperé para averiguar qué estaba causando el ruido. Bajé lo más rápido que pude, casi tropezando en mi prisa, y cerré la puerta del ático de golpe, asegurándola aunque sabía que no serviría de mucho. Esa noche me quedé en el sofá con todas las luces encendidas, sobresaltándome con cada pequeño ruido que hacía la casa. Por la mañana, tomé una decisión. No pasaría otra noche allí. Llamé a un par de amigos para que me ayudaran a empacar lo esencial. Cuando llegaron, intenté explicar lo que había pasado, pero incluso para mí las palabras sonaban absurdas. Salí de la casa esa misma tarde, devolviendo las llaves al casero sin mirar atrás. Hasta el día de hoy, no sé qué causó los parpadeos de las luces, ni qué esperaba por mí en el ático. Me he dicho a mí misma que fue solo un problema eléctrico, pero en el fondo no estoy convencida. Lo que sea que fuera, no quería que estuviera allí, y yo estoy más que feliz de haberme ido. Cada vez que paso frente a una casa antigua o veo una luz parpadeando, me acuerdo de esa noche. El día que compré el dúplex en Syracuse, Nueva York, en septiembre de 2022, pensé que había hecho la inversión perfecta. Como técnico de TI de 40 años, había pasado años ahorrando para comprar una propiedad donde pudiera vivir cómodamente mientras alquilaba la segunda unidad para cubrir los gastos. El dúplex cumplía con todos los requisitos. Un vecindario tranquilo, un precio razonable y justo el encanto suficiente para hacerlo sentir como un hogar. Me mudé a la unidad de arriba mientras trabajaba en la preparación de la unidad de abajo para los inquilinos. Necesitaba un poco de trabajo, pintura, pisos nuevos y algunos arreglos de plomería, pero nada que no pudiera manejar. Mis días se dividían entre mi trabajo de TI y las reparaciones en la unidad de abajo. Al principio todo parecía estar bien. La casa se mantenía bastante tranquila durante el día y pensé que cualquier sonido extraño era parte del encanto de una casa vieja. Pero al final de la primera semana comencé a notar cosas que no cuadraban. Todo comenzó con sonidos sutiles por la noche. Mientras estaba en la unidad de arriba viendo televisión o leyendo, escuchaba ruidos provenientes de la unidad de abajo. Un leve golpe aquí, un crujido allá. Al principio, pensé que era solo una casa vieja haciendo cosas de casa vieja, o quizás algún animalito que se había metido. Pero los ruidos comenzaron a suceder con más frecuencia y cada vez eran más extraños. Una noche, mientras estaba en la cama revisando mi teléfono, escuché lo que sonaban como pasos en el pasillo de la unidad de abajo. No eran ruidos fuertes, pero continuaban uno tras otro, moviéndose de un extremo al otro. Me congelé, escuchando atentamente. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado. Agarré una linterna y bajé las escaleras con cuidado, mi mano temblando mientras sostenía la manija de la puerta. La unidad de abajo estaba vacía. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas también. Nada parecía fuera de lugar. Revisé todo, incluso el acceso al espacio de arrastre en el cuarto de servicio, que no había abierto desde que me mudé. Estaba completamente sellado. Convencido de que estaba imaginando cosas, volví a subir. Durante la semana siguiente los ruidos continuaron. Durante el día la unidad de abajo estaba en silencio, pero por la noche parecía cobrar vida. Pasos, golpes suaves y de vez en cuando un sonido tenue de algo arrastrándose por el suelo. Cada vez que revisaba no encontraba nada. Eso empezó a afectarme. Me quedaba despierto tratando de escuchar hasta el ruido más pequeño, mi mente dando vueltas con posibilidades. Serían ocupas, algún tipo de animal o algo más. Una noche, decidido a averiguarlo, decidí quedarme despierto hasta tarde para ver si podía descubrir qué o quién estaba detrás de todo. Apagué las luces y me senté junto a la ventana que daba a la puerta principal del dúplex.
Pasaron horas y no ocurrió nada, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo escuché nuevamente. El sonido inconfundible de una silla raspando contra el suelo. Corrí hacia la unidad de abajo y abrí la puerta de golpe. Todo estaba oscuro y en calma. Revisé cada habitación, mi pulso acelerado mientras me acercaba al cuarto de servicio. El panel de acceso al espacio de arrastre estaba ligeramente abierto. Sentí un nudo en el estómago mientras me inclinaba para inspeccionarlo. Parecía que lo habían abierto recientemente. Había polvo y escombros en el suelo alrededor y manchas en los bordes que sugerían que lo habían usado repetidamente. A la mañana siguiente, llamé a un amigo que trabajaba en construcción para que me ayudara a inspeccionar el espacio de arrastre. Juntos quitamos el panel de acceso y alumbramos con nuestras linternas. El espacio era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la casa y conectando ambas unidades. Olía a humedad y tierra, y el techo bajo nos obligaba a arrastrarnos sobre las manos y las rodillas. Mientras avanzábamos, la luz de la linterna iluminó algo que me dejó sin aliento. Una cama improvisada. Había mantas, una almohada e incluso algunos objetos personales. Una botella de agua, un libro viejo de bolsillo y una bolsa de papas fritas a medio comer. Alguien había estado viviendo allí. El espacio de arrastre también conducía a un pequeño acceso en el armario de la unidad de abajo. El panel de acceso había sido cuidadosamente cortado y estaba escondido detrás de una fila de abrigos que dejó el dueño anterior. Era el escondite perfecto, completamente invisible, a menos que supieras dónde buscar. Estaba horrorizado. Quienquiera que estuviera viviendo allí podía moverse libremente entre el espacio de arrastre y la unidad de abajo sin ser detectado. Peor aún, podría haber accedido a mi unidad si hubiera querido. Sellamos el panel de acceso ese mismo día, pero la sensación de inquietud no desapareció. Esa noche decidí quedarme despierto en la unidad de arriba y vigilar. Cerré con llave cada puerta y ventana y armé una barricada improvisada en la parte superior de las escaleras. Cerca de la medianoche, los ruidos comenzaron nuevamente. Esta vez eran más fuertes, pasos seguidos por el sonido de una puerta chirriando al abrirse. Llamé al 911, susurrando al operador que alguien estaba en la casa. Cuando llegó la policía, registraron la unidad de abajo y encontraron al ocupante del espacio de arrastre. Era un hombre de unos 50 años, desaliñado y claramente perturbado. Afirmó que solía vivir en el dúplex y que todavía era su hogar. «No pueden hacerme irme», murmuró mientras los oficiales lo escoltaban fuera. Sellé el espacio de arrastre con una cerradura de alta seguridad y placas metálicas, pero el dúplex nunca volvió a sentirse igual. Mudarnos a Raleigh, Carolina del Norte, se sintió como la culminación de todo, por lo que mi esposa y yo habíamos trabajado tan duro. Habíamos ahorrado durante años para permitirnos esta casa, una hermosa vivienda de estilo artesanal con un gran patio trasero. Desde el momento en que pisamos el porche, se sintió como nuestro hogar. Mi esposa Jade ya estaba imaginando decoraciones para las fiestas, y nuestros dos hijos, Tyler y Zoe, corrían escogiendo sus habitaciones. Al principio, todo salió como planeábamos. Conocimos a algunos vecinos y nos adaptamos a nuestras rutinas. A los niños les encantaba el patio trasero, y yo incluso había comenzado a abordar pequeños proyectos en la casa para hacerla realmente nuestra. Pero aproximadamente una semana después de mudarnos, empezaron a suceder pequeñas cosas, pequeñas rarezas que al principio no parecían gran cosa, pero que poco a poco comenzaron a destacar más y más. Todo comenzó con los golpes. Siempre llegaban tarde por la noche. Pensé que podía ser una broma, tal vez niños del vecindario jugando. Iba a la puerta, la abría y no encontraba nada más que un porche vacío. Jade se reía del asunto, pero después de la tercera o cuarta vez, incluso ella comenzó a sentirse incómoda. Luego vinieron las notas. Aparecían en el porche, trozos de papel con mensajes crípticos e inquietantes, escritos con una caligrafía irregular y torcida. Decían cosas como, «Esta casa recuerda, y ustedes no pertenecen aquí». La primera vez que encontré una, la arrugué y la tiré, pensando que era algún tipo de broma rara. Pero seguían llegando, cada una más perturbadora que la anterior. Jade quería llamar a la policía, pero no veía sentido. ¿Qué íbamos a decir? Que alguien estaba dejando notas espeluznantes. El verdadero punto de inflexión llegó una noche cuando Jade me despertó con la voz temblorosa. «Hay alguien afuera», susurró. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana.
Al borde de nuestra propiedad, en la oscuridad, estaba una mujer. Llevaba un abrigo largo y su cabello suelto enmarcaba su rostro, cubriendo partes de él. Simplemente estaba allí, mirando la casa. Cuando salí y apunté mi linterna hacia ella, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la oscuridad. Al día siguiente llamé al dueño anterior. Era un hombre amable, de unos 40 y tantos años, y cuando nos conocimos durante la venta, me dio su número personal y me dijo que lo llamara si necesitaba algo. Parecía ansioso por seguir adelante, así que le pregunté si alguna vez había experimentado algo extraño mientras vivía en la casa. Esperaba que te dejara en paz, dijo. ¿Ella? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mi exesposa, admitió. Ella no está bien, está obsesionada con esa casa. Incluso después del divorcio, se negó a aceptar que ya no era suya. La sorprendía merodeando por la propiedad, mirando por las ventanas. Con el tiempo empeoró. Comenzó a dejar notas, a jugar con las puertas y, bueno, lo siento. Pensé que se olvidaría después de que me fui. Colgué el teléfono sintiéndome tanto furioso como profundamente inquieto. No era solo un extraño cualquiera metiéndose con nosotros. Era alguien con una conexión con la casa, alguien que creía que todavía le pertenecía. Después de esa conversación, Jade y yo decidimos tomar precauciones. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de la propiedad y añadimos cerraduras más fuertes a las puertas y ventanas. Por un tiempo, las cosas parecieron calmarse. Los golpes se detuvieron y no hubo más notas. Pero, justo cuando todo parecía volver a la normalidad, comenzaron los actos de vandalismo. Comenzó con pequeñas cosas, arañazos en la puerta principal, plantas en el jardín desarraigadas. Luego, una noche, nos despertamos con el sonido de un vidrio rompiéndose. Una piedra había sido lanzada a través de la ventana de la sala. Salí corriendo, pero quien lo hubiera hecho ya se había ido. A lo lejos, bajo el tenue brillo de la farola, creí ver una sombra alejándose. Al día siguiente encontramos una nota pegada en la puerta principal. «Váyanse, o lo lamentarán». Jade estaba aterrada y por primera vez empecé a preguntarme si habíamos cometido un error al comprar esta casa, pero no podía dejar que ella ganara. Esta era nuestra casa ahora, y no iba a dejar que nos asustara para que nos fuéramos. Aproximadamente una semana después, las cosas finalmente cruzaron la línea. Era tarde y los niños estaban dormidos. Jade y yo estábamos en la cocina cuando escuchamos un fuerte golpe contra la puerta principal. Agarré un bate de béisbol y abrí la puerta para encontrar otra nota clavada en la madera con un cuchillo. Esta casa no los quiere. Esa noche llamamos a la policía. Cuando llegaron les mostramos la nota y el cuchillo y les explicamos todo lo que había estado sucediendo. Prometieron patrullar el área con más frecuencia y se llevaron el cuchillo como evidencia. Unos días después, la atraparon. Había estado merodeando en el callejón detrás de nuestra casa, observando por las ventanas. Cuando la arrestaron, todavía llevaba un cuaderno lleno de observaciones detalladas sobre nuestra familia, a qué horas salíamos de la casa, cuándo jugaban los niños en el patio, incluso lo que cenábamos. Su obsesión había ido mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. Su arresto debería habernos traído paz, pero sus últimas palabras se han quedado con nosotros. Mientras los oficiales la llevaban, miró por encima del hombro y dijo: «Esta casa no es suya». Durante meses, esas palabras me han perseguido. Los niños parecen no darse cuenta, pero Jade y yo no hemos dormido bien desde entonces. Mantenemos las cámaras de seguridad encendidas las 24 horas del día y revisamos cada cerradura 2 veces antes de acostarnos. Algunas noches, Jade y yo nos sentamos en la sala, con las cortinas bien cerradas, y hablamos sobre mudarnos. Pero la idea se siente como una derrota. Hemos invertido tanto en esta casa, nuestro dinero, nuestra energía, nuestros sueños. Renunciar a ella se siente como dejarla ganar. Aún así, la sensación de seguridad que una vez tuvimos se ha ido, reemplazada por una inquietud constante. Una tarde, mientras estaba sentado en el porche con una taza de café, me sorprendí mirando hacia el callejón. Estaba vacío, por supuesto, pero mi mente seguía distorsionando la realidad, pintando sombras donde no las había. Tyler salió para unirse a mí y preguntó si podía jugar en el patio trasero. Dudé antes de asentir, dándome cuenta de cuánto nos habían afectado sus acciones. Incluso algo tan simple como dejar que los niños jugaran afuera se sentía lleno de peligro. A veces, cuando estoy solo en la casa, lo siento, una pesadez, una sensación de vigilancia que no puedo explicar.
Estamos intentando seguir adelante, recuperar la vida que soñamos cuando compramos esta casa. Jade ha comenzado a plantar flores en el jardín otra vez, y yo he estado trabajando en reparar el daño en la ventana de la sala. Pero algunas noches, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar un golpe leve en la puerta. Cuando nos mudamos a la vieja casa en Columbus, Ohio, parecía un sueño hecho realidad. Mi esposa Camila y yo finalmente habíamos encontrado un lugar lo suficientemente grande para nuestra familia. Era una casa encantadora, con ese aire clásico y mucho espacio para que nuestros dos hijos, Liam y Sophie, pudieran correr y jugar. Me encantaba la idea de asentarnos en un lugar con un jardín donde los niños pudieran divertirse. Aunque la casa estaba algo anticuada, con un papel tapiz pasado de moda, eso solo añadía a su encanto. Pasamos los primeros días organizándolo todo. Liam y Sophie estaban emocionados con sus nuevas habitaciones y no tardaron en explorar cada rincón del patio trasero. Todo se sentía perfecto. Pero comenzó a suceder algo extraño. Aproximadamente una semana después de mudarnos. Una tarde, Sophie entró corriendo a la cocina con un dibujo en la mano. «Mira, papi, dibujé al hombre del patio», dijo con entusiasmo. Miré el dibujo y sonreí. Era un típico dibujo infantil, figuras de palitos, una casa y una figura alta junto a la cerca. «Es tu amigo imaginario», bromeé. «No», respondió Sophie, sacudiendo la cabeza. «Es real. Liam también lo vio». Liam, que estaba coloreando en la mesa de la cocina, intervino. «Sí, estaba junto al árbol. Nos mira cuando jugamos». Me reí, pensando que era solo un juego. Los niños tienen una imaginación salvaje, pero en los días siguientes siguieron dibujándolo. Cada dibujo mostraba la misma figura, un hombre alto con sombrero, siempre de pie en el mismo lugar del patio trasero. Era extraño, pero no le di mucha importancia. Un sábado lluvioso decidí enfrentar el desorden del ático, un espacio que habíamos estado evitando. Con una linterna y una escoba, subí la vieja escalera que crujía con cada paso. Mientras movía un viejo baúl, noté algo escondido detrás de él, una pila de papeles amarillentos atados con una banda de goma quebradiza. Curioso, los recogí y comencé a hojearlos. Eran dibujos de niños, y todos mostraban la misma figura. Un hombre alto con sombrero, de pie en el patio trasero. Sentí un nudo en el estómago. Los dibujos parecían antiguos, como si hubieran estado allí durante décadas. El papel estaba frágil, los bordes desgastados. Pero lo más inquietante era que los dibujos eran idénticos a los de Liam y Sophie. No era parecido, era idéntico. Bajé los dibujos y se los mostré a Camila. «Mira esto», dije extendiéndolos sobre la mesa del comedor. «Los encontré en el ático. Son iguales a los de Liam y Sophie». Camila frunció el ceño mientras los examinaba. Esto es extraño», dijo. «Tal vez sea una coincidencia». Pero no lo sentía como una coincidencia. Había demasiadas similitudes. La figura, el patio trasero, incluso el estilo de los dibujos. Todo era demasiado para ignorarlo. Al día siguiente decidí llamar al agente inmobiliario para preguntar sobre los dueños anteriores. Me dio el contacto del hombre que había vendido la casa, un tal Robert. Cuando lo llamé fue amable al principio, pero su tono cambió cuando mencioné los dibujos. «Esos dibujos», dije. «¿Sus hijos alguna vez dibujaron algo así?» «¿Un hombre en el patio trasero?» Hubo una pausa larga. «Esos dibujos eran míos», dijo Robert. «Los hice cuando era niño». El corazón se me hundió. «¿Qué quiere decir? ¿Por qué los dibujó?» «Empecé a verlo poco después de que nos mudamos», explicó Robert. «Al principio, solo durante el día. Lo veía junto a la cerca, mirándonos. Mis padres pensaron que lo estaba inventando, pero luego comenzaron las pesadillas. Estaba dentro de la casa, de pie al pie de mi cama». «¿Tus padres averiguaron quién era?», pregunté con las piernas temblándome. «Mi papá investigó un poco», respondió Robert. «Descubrió que el hombre que construyó la casa murió unos días después de terminarla. Estaba trabajando en el patio trasero cuando le dio un infarto. Pero no sé. Mi papá creía que nunca se fue». Esa noche no podía dejar de pensar en lo que Robert había dicho. Mientras los niños dormían y Camila leía en la cama, yo no lograba relajarme. Cada vez que miraba por la ventana esperaba ver a alguien en el patio. Alrededor de la medianoche escuché un suave golpeteo. Venía de la ventana de la sala. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba para investigar. Aparté la cortina, pero no había nada allí, solo el patio trasero, oscuro y vacío. A la mañana siguiente, Liam vino a la mesa del desayuno con otro dibujo.
Este era diferente. El hombre ya no estaba en el patio, ahora estaba dentro de la casa. Liam, ¿por qué dibujaste al hombre en la sala?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Porque allí estaba anoche, respondió Liam con naturalidad. Estaba mirando las fotos de la pared. Camila y yo nos miramos, el miedo evidente en nuestros ojos. Solo es un sueño, dijo rápidamente. Los niños tienen mucha imaginación, pero yo no estaba tan seguro. El golpeteo, los dibujos, la historia de Robert, todo encajaba demasiado bien. Finalmente decidimos mudarnos. Dejamos la casa y sus misterios atrás. Aunque a veces cuando paso junto a una casa vieja o escucho el suave golpeteo en una ventana, me pregunto, ¿fue todo producto de la imaginación de los niños o realmente había algo en esa casa? Algo que nos observaba, esperando ser notado.